Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, desde el versículo 15 en adelante. Voy a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan está casi al último de la Biblia, uno de los últimos libros de la Biblia. Dice así: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guardará y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Papá, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu santa palabra. Quiero pedirte que hoy el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón y que tú puedas santificarnos también, limpiarnos, perdonarnos a través de tu misericordia y de tu maravillosa palabra. Atamos toda obra del enemigo que quiera venir a traer culpa, malestares en la vida de nuestros hermanos y en mi vida, y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Toma asiento. Nosotros, como iglesia, generalmente los días miércoles tenemos la intención de enseñar doctrinas. Y sobre todo encontrar una profundidad en la palabra de Dios que sirva para que nosotros podamos ser libres de un montón de cosas que a veces le ocurre a la propia iglesia del Señor. Hoy la palabra que Dios trae para nosotros es una palabra fuerte, una palabra de amor. Y lo primero que yo quiero que entiendas es que cuando Dios te habla al corazón fuerte, no te lo está diciendo para castigarte. Dios no usa su palabra para acusarte. Dios no usa su propia palabra para que nosotros nos sintamos mal. Lo que pasa es que muchas veces, al no saber interpretar, o a través de los intérpretes, que son los evangelistas, pastores, los que pueden predicar la palabra, los intérpretes, la llevan con un índolo de acusar a la gente, muchas veces la palabra se recibe a través de un espíritu que se llama legalismo, creyendo que Dios nos está condenando por lo que está diciendo en su propia palabra. Cada vez que Dios te advierte es por amor. Es como yo cuando era chico me decía a mi mamá: Jorge, no salté la sequía, no salté la sequía, no salté la sequía. Y yo seguía saltando la sequía. Y un día llegué con todas las rodillas rojas, quebradas, todo hecho percha. Y en vez de mi mamá consolarme, ¿qué me hizo? Te dije que no saltara la sequía y ¡cha! Y muchas veces Dios es así, donde te dice:
Jorge, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y están meses hablando en el corazón, en el espíritu, a través de un hermano, a través de tu esposa, de tus hijos, de la vida. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y al final te vas a encontrar, yo te dije. Y muchas veces nosotros caemos en esa postura por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y fíjense en que todos los seres humanos, aún la iglesia, tiene un problema. Tenemos un problema. Con la diferencia que nosotros como cristianos, a ese problema lo hemos solucionado a través de la sangre de Cristo, que es el pecado. Si Cristo no habría venido hace más de 2000 años y había entregado su vida a través de su amor, de su misericordia, en su cumplimiento, y Él ofreciéndose por mi pecado y por todos los pecados de la humanidad, nadie en el mundo habría sido salvo. Y esta palabra, para entenderla, queridos hermanos, lo primero que tengo que entender que cuando habla de pecado de muerte, no está hablando de la muerte de perder la salvación. Está hablando de una palabra de la muerte física. Y lo vamos a entender a través de la revelación y la iluminación que el Señor trae en esta noche. Hay muchos cristianos o hijos de Dios que tienen por comportamiento pecados ocultos, donde vos sentís una fuerte convicción del Espíritu Santo en tu corazón, en el alma, en el espíritu, donde Dios te dice, volviendo a insistir en el mismo término, no hagas esto, y la persona persiste en el tiempo con la misma situación. Ese tipo de pecado se llama pecado de muerte, o pecado que trae o te conduce hacia la muerte. Y es muy importante esto, tener conocimiento de cómo trabaja Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que después, cuando ocurren situaciones de enfermedades o aparece un de repente donde se murió alguien, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si este hombre, esta mujer, esta sierva, este siervo estaba sirviéndole al Señor, y de repente un día te levantaste, un día te agarró un dolor de cabeza, ¡pum!, te explotó la cabeza y te moriste. Y muchas veces, por no conocer la palabra de Dios, a veces hasta esas situaciones nos traen, ¿saben qué? Crisis de fe. Nos traen crisis de fe. Y es importantísimo, queridos hermanos, que entender que el pecado produce muerte. Muerte espiritual primeramente. Y segundo, cuando una persona persiste en el tiempo con el mismo pecado, produce y puede producir enfermedades y una muerte física. Y la pregunta es, ¿por qué hace Dios? ¿Saben por qué hace Dios? Porque Dios ama tanto a la persona que a veces anticipa la muerte de la persona para que cuando llegue al cielo no llegue con tanto pecado encima. ¿Cuántas veces conoces? Yo como pastor he conocido mucha gente donde se le ha hablado, donde se le ha corregido, donde se le ha animado, donde se le ha insistido, pero la persona persiste, tiene un comportamiento de pecado que cada día lo conduce a un deterioro espiritual muy fuerte en su vida, que produce la muerte espiritual y en muchos casos produce la muerte física. Lo que pasa es que hoy en las iglesias estos temas son muy difíciles de predicar. Es más, yo quiero confesar con vos, yo este tema nunca lo había predicado, de los más de 25 años que llevo predicando.
Es un tema difícil porque a la iglesia, teóricamente, nosotros venimos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos motive, para que Dios nos sane, para que Dios nos dé milagro, pero en muy pocos lugares te vas a encontrar con una iglesia que se anticipe a la enfermedad, se anticipe a la desgracia, se anticipe a la muerte. Y si vos conocés gente cristiana que de esta iglesia o de otra iglesia, que vos ves que tiene un comportamiento en el cual no quiere cambiar, tiene un comportamiento deliberado a cosas que dañan, que se perjudican, que matan las relaciones, y un día se muere, no le preguntes a Dios por qué se lo llevó, porque las respuestas están en su santa palabra. Y fíjense en cómo habla esto el apóstol Juan, que era uno de los apóstoles que el Señor le tenía más cariño, y termina su primera carta de Juan con esto, enseñando que hay pecado que producen muertes. Vamos a ir al versículo 16 y dice: y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Qué quiere decir? Que hay pecados en las personas que no producen muerte espiritual o muerte física. Ahora bien, ¿cuáles son esos pecados que no producen muerte física o deterioro espiritual? Y bueno, son esos pecados que aún pecando no deteriora tu relación con Dios. Pregúntale al que tenés al lado, ¿vos mentís? ¿Cuántas mentiras te has echado en este año? Ejemplo, si en este año inconscientemente hiciste una mentira, ese pecado no es de muerte. Eso es un pecado donde vos lo hiciste por tu naturaleza humana. Pero si hay un comportamiento deliberado a mentir para sacar ganancias deshonestas o para quedar bien delante de tus hijos, de tu esposa o de la congregación, eso es un pecado de muerte. Entonces, nosotros tenemos que orarle al Señor y pedirle, porque esto lo enseña la Biblia, no es una doctrina de un pastor que un día se tomó una grapa y vino y te dijo algo. Esto es Biblia pura. Decirle al Espíritu Santo: Señor, quiero que me muestre cuáles son los pecados que no me llevan a la muerte, que no van a producir una muerte en mi vida o una muerte a mi alrededor, y cuáles son los pecados, queridos hermanos, que conducen a la muerte. Y yo te puedo enumerar, queridos hermanos, uno de los pecados que conduce a la muerte es la rebeldía hacia Dios. ¿Cuánta gente ha conocido a Dios y es rebelde con Dios? Que Dios te dice A y vos haces B. No, Jorge, es A, y no, y vos le decís: no, Señor, es B, C y D. El orgullo, porque el orgullo cierra el corazón. El orgullo apaga al Espíritu Santo, apaga su consejo, apaga su ayuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todas estas situaciones? Muchas veces nosotros, por no tener una buena doctrina bíblica, venimos a la iglesia y creer, porque solamente venimos una vez a la semana, aquí, estamos aquí, adoramos, sirvo, predico. Eso no es garantía, queridos hermanos, de tener una vida saludable, una vida plena en Cristo Jesús. La garantía de que a vos y a mí cada día nos vaya mejor en la vida es que trabajemos con el pecado. Y yo no quiero hablar por vos, porque vos conocés tus cosas. Pero si vos identificás en este tiempo que querés mejorar, que querés tener una seguridad en la vida, querés tener salud espiritual, salud física, hermano, hermana, la palabra del Señor enseña
que el pecado trae enfermedad y la enfermedad por consecuencia la muerte. Y fíjense en que cómo termina el libro de Primera de Juan. Juan, el apóstol, le hablaba de hijitos, amados míos. Era el apóstol más amoroso que tuvo la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué hay referencia a eso? Porque Dios te dice lo mismo, hijo mío, joven, jovencita, trabaja con tu pecado para que tú te libres de situaciones de muerte, situaciones de enfermedad. Porque lo más fácil es arruinarme la vida a través de la desobediencia hacia Dios. Por consecuencia va a traer enfermedades, y lo más fácil es venir a una iglesia, que el pastor te ponga la mano, el aceite mágico que tiene ahí en el púlpito, y que Dios te sane. Eso es lo fácil. Pero lo difícil es prevenir. Lo difícil es contrarrestar, luchar contra aquellas cosas que me separan de Dios. El pecado, queridos hermanos, escucha esto y para lo que anotan, siempre trae consecuencia. Yo hoy estoy haciendo algo en el oculto, estoy mirando pornografía, estoy mirando con ojos lascivios, estoy mirando cosas que no son, tengo la intención de robar, soy envidioso, y eso tarde o temprano trae consecuencias. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios nos ha dado como responsabilidades es cuidar el cuerpo. Y el cuerpo, tu cuerpo, hay cuerpos bonitos, hay cuerpos más feos, hay cuerpos con poco pelo, hay otros más flacos, otros más gordos, más narigones, más orejudos, pero más allá de cómo sea el envase, tu cuerpo fue elegido por Dios para que more Dios, para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y el pecado, queridos hermanos, es una incomodidad para Dios. Es una patada al hígado, es una espina para Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede vivir con situaciones que permanentemente estoy generando en mi vida que trae un malestar para el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que el pecado siempre trae consecuencias. Y las consecuencias se ven y se viven en nuestra propia vida. Por eso, si vos sos un cristiano responsable, vos tenés que apartarte de todo lo que se llama pecado, porque querés cuidarte, querés que tu cuerpo, tu vida, tu relación con Dios, tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, tu relación con tus hermanos, estén sanas o sanos. Muchas veces nosotros de aquí del púlpito, sin que nadie se sienta ofendido, animamos a los hermanos que se casen. Y sí, seguimos creyendo Dios. Sí, esa persona que no se casa no va a perder la salvación, porque la sangre de Cristo limpió todos nuestros pecados. Pero al no casarte y a estar fornicando, eso te va a traer muerte en tu vida. O tener relaciones extramatrimoniales, novios que tienen relaciones, eso va a traer muerte espiritual. Y si nosotros construimos una familia, porque Dios no puede olvidar esas cosas, Él se rige por lo que dice su palabra. En cuanto yo vaya ordenando mi vida y vaya venciendo el pecado por el poder de la gracia del Espíritu Santo, eso va a traer que salud espiritual, salud matrimonial, salud en mi cuerpo, salud en mi mente, salud en mis hijos. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, porque el pecado siempre trae consecuencias. Cuando una persona practica el pecado permanentemente, su vida corre riesgo.
corre riesgo. Hace unos años atrás, acá en Mendoza ocurrió que un día un pastor salió de noche y lo confundieron con otra persona, le metieron un tiro. Queridos hermanos, lo mataron, hubo una conmoción y todos nos preguntábamos, Señor, pero ¿cómo puede ser? Tenía una iglesia hermosa, tenía una iglesia rebosante, pero después en el tiempo salió a la luz que tanto su esposa como él eran adúlteros. Y así hemos visto un montón de cosas que a veces pasan de repente, y este tipo de hermanos, que son hermanos en Cristo, queridos hermanos, no es que pierden la salvación, pero las consecuencias del pecado se ven y se viven en la propia familia. Por eso nosotros, más los matrimonios, los que estamos en pareja, tenemos que tener mucho cuidado, porque si yo soy un pecador, voy a contagiar a mi esposa, porque la palabra de Dios dice que yo y ella somos uno. Entonces, cuando uno confronta el pecado y pide ayuda para vencer al pecado, me estoy haciendo fuerte, me estoy haciendo sabio, comienza a aparecer algo importante en el cristiano: temor a Dios, y comienzo a sanarme. Es importantísimo esto, porque el pecado siempre trae consecuencias. Ahora bien, cuando Dios observa que hay pecados de muerte, queridos hermanos, es allí cuando ya estoy en problemas conmigo mismo. Por eso en el verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, en el 16 estamos, si alguno viene a su hermano y ve cometer que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. ¿Qué quiere decir? Bueno, ese hermano que no es un pecado, que está destruyendo su relación con Dios, que no está destruyendo su relación con su hermano, voraz, y dice que Dios lo restaura. Un pecado que no es de muerte. Un pecado que no conduce a la muerte. Pero fíjate qué interesante y qué loco que es a veces cómo piensa Dios, y a veces tan distinto a lo que nosotros pensamos. Pero hay pecado de muerte por el cual yo le digo que no se pida. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Que esas personas que están viviendo situaciones de pecado de muerte, Dios le dice, ni siquiera oren por ellos. Es muy loco eso, porque nosotros somos más buenos que Dios. A mí a veces me dice, pastor, le pido que ore por este enfermo, que le pasó tal cosa, y vos cuando analizás su vida, ¿qué le vas a decir a Dios? Cuando era rebelde con Dios, cuando blasfemabas contra Dios, cuando ese esposo o esa esposa maltrataba a su esposo, ¿qué le vas a decir a Dios? Aún la palabra de Dios enseña que aquellas personas que tienen un comportamiento deliberado, que ese pecado lo llevó a la enfermedad y hasta la muerte, Dios dice, ni siquiera oren por ello. Es bravísimo esto. Ahí nosotros conocemos, queridos hermanos, y vuelvo a insistir en esta escena que te pongo cuando Dios te dice, tenés cuidado, no saltes. Viste cuando las mamás te dicen, no hagas eso, no hagas eso, no lo hagas, hijo. Y un día por hacerlo, tantas veces en su vida cayó y terminó lastimado. Queridos hermanos, yo quiero decirte de parte de Dios con todo lo más profundo de mi corazón que Dios no te está acusando del pecado, sino que te está librando de aquellas cosas que pueden producir tu muerte o la muerte de los seres queridos que tenés a tu alrededor.
Y Dios dice, ni siquiera oren por esas personas que están practicando, tienen como deporte al pecado, no oren por ellos. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado que naturalmente nos sale, pero no hubo una mente deliberada con conocimiento y causa que esas situaciones Dios las desaprueba. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, y ahí está la causa. El pecado de muerte es cuando se practica o te conduce a la muerte. ¿Viste cuando vos sos pastor o líder y tenés a ver, ¿dónde está Leticia? Ahí está, Leti. Y vos le decís, no dañes al grupo, no andes hablando, no, y habla y habla y habla. Y dice, bueno, no lo voy a hacer más, y pasó un 2 meses, y habla de nuevo, y lo hace como deporte ya. Y habla del pastor, habla del hermano, habla de esto, se enoja con el líder de joven, se enoja con el líder de adoración, se enoja con esto, con la suegra. ¿Qué hay ahí? Una práctica. Entonces, cuando dice el Señor que toda injusticia es pecado, está mostrando y dando un diseño que hay pecado que sí Dios lo ve, pero cuando existe la práctica del pecado, abrimos la puerta ¿de qué? De la muerte. De la muerte. ¿Sabe cuántos jóvenes han venido acá? Se les ha predicado, se les ha enseñado la palabra de Dios, lo ha ministrado, se le han hecho liberación, pero persisten en la práctica de ese pecado, de las drogas, del alcohol, y están a punto de abrir la puerta de la muerte. Entonces, yo le doy gracias a Dios, a mi Señor, esto es para mí, que Dios me advierte de estas cosas, que tengo que levantarme en guerra espiritual con la práctica que yo considero que estoy pecando, porque yo no quiero morirme, ni tampoco quiero que a mi esposa le suceda nada malo por causa de mi práctica del pecado, ni menos la vida de mis hijos. No abrir puertas, no darle lugar al enemigo que tenga acceso a las enfermedades, al pecado, por causa que puede producir muerte. No lo debemos hacer. Tenemos que ser sabios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No lo toca. Ahora bien, es muy lindo enseñar el ayuno y la oración, los milagros y la sanidad, pero hermanos, si no hay estas bases bíblicas que producen muerte y enfermedad, que es el pecado, por más que ores, no lo vas a recibir. Porque Dios no puede contradecirse a sí mismo en lo que Él piensa. Entonces, una persona madura que quiere sanarse, que quiere librar la sanidad de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de su iglesia, lo primero que tiene que confrontar antes de pedir sanidad, Señor, arreglemos lo que está mal dentro de mi corazón y reconocerlos. Una persona que no reconoce su propio pecado, que lo aleja a Dios, su destino es de muerte. Su matrimonio va a estar muerto, su relación con su hijo va a estar muerto, y en el tiempo va a producir aún muerte, y puede producir muerte física. Queridos hermanos, ustedes no sé si saben, pero aún cristianos se están suicidando. ¿Por qué? Porque el diablo tiene acceso.
Ahora yo te hago una pregunta en esta noche, porque sos una persona madura, una persona sabia, una persona que se congrega, que medita la palabra de Dios. Te hago esta pregunta, queridos hermanos, ¿no te gustaría que el diablo no te toque? ¿No te gustaría que el diablo no toque la vida de tus hijos? Hermano, mamá y papá, vos no podés, escucha esto, resguardar a tus hijos si no cumplís esto. Vos como mamá, como una leona, podés decir a mis hijos nadie lo toca. Perfecto, eso es una sensación humana, pero el diablo no se va a sujetar por tu confesión. Solamente se sujeta el diablo cuando una persona trabaja con sus fallas. Porque el Señor dice, a esa persona o al hijo de tal nadie lo va a tocar porque no está practicando pecado de muerte. ¿Entendés? Porque muchas veces en familias que aún sirven, que son cristianas, aparecen las enfermedades, aparecen las cosas y situaciones de muerte. Y muchas veces nosotros los pastores, porque somos tan cobardes y al conocer la palabra de Dios nos da miedo aún confrontar, porque ¿cómo comienza el relato? Si vos ves a un hermano, orá por él, aconsejalo para ver si despierta, pero como no queremos involucrarnos y bueno, no me identifico en el amor hacia esa persona que está enferma o tiene situaciones que lo van a llevar a un comportamiento de muerte, me quedo callado. No existe la sanidad y el milagro en un hijo de Dios si no reconoce su pecado. Por eso en esta iglesia nosotros tenemos prácticas doctrinales que por lo menos le decimos a nuestros hermanos una vez al mes vengan y arreglen las cuentas con Dios. Y cuando vos vengas a la cena del Señor, no es la cena del Señor como un lavarropa que donde vos entregaste toda la mugre del mes y tenés un mes ahora para pecar y hacer lo que querés de nuevo. Porque la única manera, queridos hermanos, que seamos libres de esta situación es con una cosa, con el arrepentimiento. La confesión del pecado no te libra de la muerte, de la enfermedad, al decir, Señor, te pido perdón. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón? Señor, no lo hago más esto. No lo hago más, te lo prometo. Y venía acá a la cena, te quebraste, te arrodillás. Y vuelve la práctica, pasaron 15 días, pasó 20 días y vuelve a soltar la situación, vuelve el maltrato, vuelve los ojos lascivios, vuelve la lengua mentirosa, vuelve la lengua que daña. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? Entonces, Dios ha dado una solución, que es el arrepentimiento. Fijémonos, acá tengo algunos versos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 13, porque este tema hay que leerlo en un contexto muy global de la palabra de Dios. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí? Pregúntale al que tenés al lado, ¿cómo te va en la vida vos? ¿Has prosperado? ¿Viste que a veces le decimos a Dios, che, pero Señor, nunca puedo avanzar, nunca termino la casa, siempre ando para atrás, no puedo llevarme bien con mi hija, cada vez mi matrimonio está? ¿Y por qué dice la Biblia que no podemos prosperar? Es más fácil venir, lo podemos empezar a practicar. Traigan el pacto. Traigan el pacto acá. Vamos a orar para que el Señor les bendiga. Y Dios se mata de risa en el cielo. Porque una de las claves, querido hermano, para prosperar económicamente, en el matrimonio, en la familia, no es encubrir, no es tapar el pecado.
Levanta la mano al cielo y dice conmigo: no voy a encubrir más el pecado que hay en mi corazón. Porque si no, rompes la prosperidad. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que dice ahí que confiesa y se aparta y alcanza la misericordia. Lo único que hacemos nosotros es la mitad del versículo: confesamos. Señor, no lo hago más. Señor, no voy a hablar más mal de me olvidé de la Ale. No la voy a criticar mal, Ale. Y la veo a Lali, che, ¿viste la cara que trajo? ¿Viste que se cortó el pelo? Aleluya, tócale. Y vos venías a la cena y te acordás, che, y Dios te habla. ¿Qué pasó con Ale? No lo hago más. Pásame otra vez. Entonces, para que se rompa el pecado que produce la muerte, tu muerte, no es solo confesar, sino soltarlo, apartarme. Por eso yo digo siempre esta frase, de todas las frases que pusieron en el Facebook, pusieron tócalo, Señor, pero solo uno dice una frase mía que yo lo digo, que es una realidad. Un conquistador no es el que conquista afuera, sino el que conquista su corazón. ¿De qué me sirve andar confesando mis miserias, mis pecados, mi mugre, si no hay un cambio? ¿Y sabe por qué Dios trae este tipo de palabra a esta iglesia? Porque si estamos orando por un avivamiento, lo primero que produce un avivamiento en casa es romper mi pecado. Dios no le interesa que vos hables en lengua. Dios no le interesa que vos cantés bonito. Dios no le interesa que muevas el pandero. Dios le interesa que arreglemos nuestras cosas. Porque un día vos le dijiste, como yo le dije: Señor, hoy yo te recibo como el Señor de mi vida. Pero nos conducimos bajo el Señor de mi carne y a Cristo lo tengo ahí al lado. Por eso, una de las cosas en el cual se rompe el pecado es, primero, no lo voy a encubrir más. Convencete que eso es un problema grave que vos tenés en tu vida y con Dios. Yo no te digo que ahora te levantes aquí y le vayas diciendo a todo el mundo lo que sos. No, andá y hablalo con Dios. Andá a decirle: Señor, yo hoy saco esta alfombra de mi corazón, porque ahí abajo estaban todo escondido estas cosas que me dañan y que me pueden enfermar y que me pueden producir muerte. Y una vez que vos sacaste eso y lo confesás: me da vergüenza, Señor, yo necesito tu ayuda, quiero ser como vos. Quiero romper mi orgullo, mi soberbia, mi amor al dinero, mi amor a la sexualidad, mi amor a un montón de cosas, mi amor a mí mismo. Y después trabajar para el cambio. ¿Cómo nos damos cuenta que Cristo está en nuestra vida? Por el cambio. Míralo al que tenés al lado sin decirle nada. Sí, observale, sacale la ficha si ha cambiado algo. Cambios. Por los cambios. Somos otra criatura nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero si seguimos siendo el mismo carnaza, la misma situación, y hasta por ahí nos tenemos que preguntar si algún día verdaderamente nosotros le hicimos esa situación de conversión con una realidad espiritual. Vamos al libro de Primera de San Juan, el que estábamos viendo, de nuevo, capítulo 1, versículo 9. También habla de la confesión, porque ahí nosotros podemos ver el amor de Dios. Dios sabe que tenemos un problema, pero Él pone una solución para romper el problema. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Él nos puede limpiar hasta de lo más asqueroso que podamos tener detrás o debajo del corazón. ¿Por qué dice limpiarnos? Porque la obra redentora del Espíritu Santo es limpiar, 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 limpiar. Quitar toda la mugre de nuestra vida. Una vuelta fuimos con mi hijo, no sé, a comprar o arreglar un electrodoméstico. Y estábamos conversando y la ama de casa tenía un patio muy bonito y vino con una bolsa de basura, no me olvido más. Abrió una ventana y la tiró para el patio. Cuando miramos para allá había una montaña de bolsas de basura. A veces, queridos hermanos, nosotros somos iguales. Tiramos y cuando queremos ver se hace un basural gigantesco y que ya esa misma, ¿sabés las moscas que habían, el olor que había en esa casa? Por no ¿qué? Darle tratamiento al pecado. Por eso, queridos hermanos, tenemos que entender que nosotros podemos acceder a que Dios nos perdone, que nos limpie, pero no tenemos que abusar en el comportamiento y en la práctica, porque eso puede traer situaciones de muerte, el de repente. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Otra de las situaciones que ocurrió también con el pecado, vamos al libro de Hechos, capítulo 5, y con esto voy a terminar. Viste que el día miércoles es como un discipulado, Decirle al que tenés al lado, si querés crecer, vení los domingos nomás entonces, aleluya. ¿Cómo trabajaba el Espíritu Santo, queridos hermanos, en la primera iglesia? Dice que había un matrimonio en la iglesia y ellos tenían una práctica de pecado que era ¿cuál? Ananías y Zafira. ¿Qué hacían ellos? Mentían y robaban. Pregúntale que tenés al lado, ¿vos mentís y robás? Aleluya, tócalo, Señor. ¿Vos sabés que acá en la iglesia algunos se roban hasta el papel higiénico? Aleluya. Y nosotros creemos que Dios no nos ve. Se han robado ropa, se han robado zapatos, sin pedir permiso. Vos tenés que sacarte todo lo de tu vida, lo que fue causa de robo. Porque eso te va a traer enfermedades financieras. Y este Ananías y este Zafira habían hecho una promesa a Dios y le habían dicho, mira, vamos a vender una propiedad. Nadie le había pedido. Por eso también hay que tener cuidado con lo que yo prometo. Te prometo, mi amor, que te voy a sacar a comer. Le prometo a Dios que ahora me pongo las pilas. Te prometo que si vos me sanás, te voy a servir. Te prometo, Señor, si me compras el auto que yo quiero, voy a llevar a los hermanos a su casa. Cuidado con lo que prometes. Y dice que prometieron vender una casa, una propiedad, y cuando la vendieron, dice que en vez de llevar el total, porque hicieron una promesa, imagino habrán estado en un culto todos los apóstoles y salió Ananías, Zafira, se pasó acá arriba del púlpito. Hermanos, yo quiero decirle a todos ustedes que voy a vender mi casa y se la voy a poner a los pies de los apóstoles para que ellos ministren y le den a los pobres. Y todo, ¡wow! ¡Qué grosso! Vámonos más. Gloria a Dios, ¿viste cómo somos los evangélicos? Aleluya, gloria, 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 gloria. Y el pastor ahí contento, van a traer un lindo ofrenda. ¿Qué hizo este matrimonio? Vendió la propiedad y se quedó con la mitad.
Primer pecado, ¿qué hicieron? Mentir. Y segundo, robar. Cuando sucedió eso, bueno, dice, pero ¿quién se va a enterar? Pregúntale al que tenés al lado, ¿quién se va a enterar de tu pecado? Es decir, ¿quién se va a enterar? Dios te está mirando. Y muchas veces Dios pone ojos de Dios en algunos siervos de Dios. Y mira lo que sucedió. Libro de Hechos, capítulo 5, verso 1. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira de la iglesia de Cielos Abiertos, su mujer, vendió una herencia. Y robó del precio sabiendo también su mujer, cómplice, porque el pecado se contagia. ¿Viste cuando hay un esposo chusma? ¿Por qué el esposo chusma? Porque a la mujer le encanta escuchar chusmerío. Levanta la mano del cielo y decí conmigo, el pecado se contagia. Se pusieron de acuerdo, dice que sustrajeron del precio, y sabiendo también su mujer, trajeron solo una parte, ni siquiera la mitad, solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y robaras del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Sabes lo que le decían? ¿Para qué viniste a decirle algo a Dios que después no cumpliste? ¿Para qué hiciste eso? ¿Por qué abriste esa puerta al diablo? Si nadie te había pedido. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Una mentira. Mira lo que produjo. Y al oír estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Queridos hermanos, ¿por qué murió esta persona? Ahora bien, este hermano, Ananías y Zafira, eran parte de la iglesia de Cristo. Se murió y se fue al cielo. Pero esa situación le produjo muerte en su vida. Pregúntale al que tenés al lado, ¿vos querés vivir mucho o poco? Pregúntale, dale, a ver Nancy, pregúntale, viejita, ¿querés mucho o poco? Estaba para pensarlo eso, ¿eh? Está para pensarlo. ¡Ay, pero era tan joven! Se cayó en la moto y chao, se murió. Hermano, lo que pasa es que en las iglesias se juega con Dios. ¿Y saben por qué? Porque no se enseña. No se enseña. Y dice que Pedro tuvo esa conversación, se quedó muerto y vino gran temor. Dice, verso 6, levantándolo los jóvenes y lo volvieron y sacaron y lo sepultaron. Qué bueno eso, ¿eh? Escuchen esta revelación de Dios. Qué bueno que serían los jóvenes de este lugar que sacaran el pecado de la iglesia, ¿eh? ¿Sabes lo que sería esta iglesia? Que vean una situación de pecado, no, esto no es de Dios, saquémosla para afuera, porque el pecado tiene que estar en el mundo, no acá adentro. Por eso la iglesia primitiva era distinta, porque también sus jóvenes eran distintos. Pasando un lapso como de 3 horas, vino la vieja desesperada porque se había muerto su esposo. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste la casa? Y ella dijo, sí, en tanto, te dimos todo lo que tenía. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? ¿Contra quién estaban ahí? Contra el Espíritu Santo. He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado, estaban entrando los jóvenes, y ahora te sacarán a ti. Fueron los jóvenes, sacaron el pecado, lo sepultaron al viejo, y cuando volvía, entraban de nuevo
los jóvenes por el templo, dice que la vieja, ¡pac!, le dio un ataque al corazón, quedó muerta. Pecados, práctica de pecados que produjeron en una persona una muerte instantánea. ¿Sabe cuántas personas que han congregado con nosotros que se han muerto su esposo, sus hijos, de repente, jóvenes, y no tienen explicación y se enojan con Dios? Porque lo más fácil es enojarse con Dios. ¿Por qué Dios? No entiendo. ¿Por qué Dios permitió que mi hijo se muriera? Porque tu hijo abusó de la práctica del pecado. Yo no se lo voy a ir a decir, pero hoy tengo la obligación de enseñarlo en la asamblea de Dios para que nosotros tengamos conciencia que hay situaciones que nos hacen poner en riesgo. Nos hacen poner en riesgo. Entonces Pedro le dijo, ya lo dije, y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste al Espíritu Santo de aquí a la puerta de los pies que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti? Qué visión que tenía, qué comunión con Dios. Queridos hermanos, en la primera iglesia ni siquiera, por eso nosotros a veces oramos, ayunamos. Yo creo que en esta iglesia hay un real sentido de creer que el Espíritu Santo caiga con poder y milagros, pero todavía no estamos convencidos de sacar el pecado de nuestro lugar, sacar el pecado de la casa. ¿Cómo Dios va a traer un avivamiento a tu vida si vos todavía te estás matando con tu esposo, con tu esposa, maltratás a tus hijos? ¿Acaso sos el hermano amor o la hermana amor? ¡Ay, pastor, qué bueno que es su esposo! Y llegas a casa y te transformas en una fiera. Tratás a todo el mundo con desprecio, y eso daña. Y allá dentro de tu corazón está el Espíritu Santo. Y después nos asombramos cuando un día nos explotó la cabeza o nos dio un ataque al corazón, cuando se nos muere un hijo, cuando se nos muere mi esposo, mi esposa o un chico en un accidente, y decimos: ¿por qué, Señor? Todo tiene explicación. Acordate con esto lo que dijo en 1 de Juan. Cuando nosotros ponemos a través del temor a Dios y enfrentamos mi pecado para que el Señor me ayude a sanarme, Dios le dice: a este no me lo tocas. No me lo tocas. Mira, tenés acceso a aquella familia, pero a este no lo tocas. La clave de la prosperidad es hacerme cargo de mi pecado. Yo trabajo para mí. Simplemente, queridos hermanos, yo cuando ustedes los veo aquí, que los estoy mirando, yo veo personas. No soy Dios para mirar pecados ajenos, pero sí veo los míos. Sí veo los míos. Y sí veo las cosas que me alejan de mi Señor. Y sí veo las cosas que aún debo seguir mejorando. Porque yo aún no he alcanzado la batalla de la fe, porque sigo luchando con esta carnalidad. Pablo mismo decía esto: aún hago cosas en la carne que no quiero hacer, pero prosigo la meta, para ver si algún día, a través de la gracia de Dios, Dios pueda transformar. Y sé que muchas de las cosas no las voy a lograr, pero sé que cuando esté en Cristo Jesús, todo será transformado para vivir en la gloria de su poder. Hermano, no te sirve de nada venir a la iglesia a recibir una bendición de sanidad, una bendición de plata, de dinero, si estas cosas no son bases en la vida de la iglesia. El que entendió este mensaje, inmediatamente, ¿qué va a lograr? Que el Espíritu Santo le dé lugar
para decir, Señor, yo necesito de vos. Porque el único que tiene poder para convencer de justicia, de pecado, es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios trae aguas para limpiarme, para limpiarme. Acuérdense en lo que dijo el verso, no nos mintamos. Todos tenemos algo por confesar y para que Dios pueda tratar en nuestros corazones. Quiero que inclines tu rostro. Inclina tu rostro. Si te has sentido muy ofendido, es porque todavía hay orgullo y no puedes escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo te pido que no mires los pecados ajenos, miremos los nuestros. Las cosas mejoran cuando yo comienzo a cambiar. Las cosas mejoran cuando yo enfrento mi situación. Es la única manera. Tómate unos minutos. Porque lo maravilloso de vivir en Dios es que venimos a este lugar para que Dios siempre nos mejore, no para condenarnos. Y yo te aconsejo, esto es un consejo pastoral, no te rías de estas cosas porque te estás riendo de Dios. Es muy serio esto. Y eso te puede traer la muerte. Por lo menos en esta noche reconozcamos que necesitamos de Él. Entendamos que hay pecado que no son de muerte y pecados que producen la muerte. La pregunta es, como reflexión que vos y yo nos tenemos que hacer, yo no quiero vivir situaciones de muerte en mi familia, en mi vida. Amo mucho lo que Dios me ha dado. Mucho. Entonces, si amo, cambio. Para no darle lugar al diablo y que él no tenga acceso ni a mi vida, ni a tu vida, ni a la gente que amas. Si hay pecado en tu corazón, seguramente como hay en el mío, pídele perdón a Dios, confiésalo en esta noche. Confiésalo. Señor, te he fallado en esto, en aquello. Me avergüenzo de eso. Pero quiero cambiar. Decirle, Señor, hoy me arrepiento. Por eso te estoy confesando mis pecados. Dile a Dios, ayúdame a romper esta práctica. Porque sé que tú tienes poder para hacerlo, para cambiarme. Oh Santo maravilloso Dios. Santo maravilloso Dios. Dios es justo y fiel para perdonar nuestras fallas. Santo, santo, santo. Vamos, sigamos un momento más. Un momento más.